Todos conocemos la ironía de un cómico que hace reír con sus más ingeniosas ocurrencias, pero nunca realmente llegamos a conocer debajo de esa alegría y sentido bromista sin medida. Muchas veces detrás de una enorme sonrisa y un maquillaje exagerado se esconde la más pesada de las tristezas. Y esta dualidad ha inspirado canciones melancólicas, libros y ha sido musa de la creación del payaso más conocido en la comunidad Zimmer. Y más aún, ha logrado mermarse en el conocimiento popular que su presencia solo trae tragedia, muy a lo contrario de lo que se espera de su profesión. Hola a todos, mi nombre es Amanda. Me alegra mucho que estés nuevamente escuchando este podcast. Hoy hablaremos de uno de los personajes más trágicos de los Sims, si no es que todos lo son. Sin embargo, su nombre lo dice todo. Démosle un enorme aplauso a Sonny, nuestro payaso trágico, y adentrémonos a su no muy entretenida vida. Si es la primera vez que escuchas este podcast, te invito a que te suscribas a mi canal, le des a me gusta, en otro tono subo gameplays y directos. Si lo escuchas en otra plataforma, te agradecería un corazón. También sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas nada de mi contenido. Sin más que agregar, que comience la función. Desde la llegada de los Sims 1 al inicio del milenio, conocemos a nuestro personaje, conocido por su nombre artístico, Sonny, quien hace su aparición siempre que nuestro Sim lo requiera, como cualquier bufón en busca de que aliviemos nuestra necesidad de socializar. Pero Sonny no es cualquier payaso. Lamentablemente, su objetivo de hacernos el día más ameno o alegre se derrumba al verle el rostro demacrado y lleno de tristeza, cosa que nos hará llorar a nosotros también, y este se sentirá tan deprimido por no cumplir su objetivo que se dejará llevar por aquello que lo hace sentir insatisfecho y no dejará de llorar. Es difícil de echar una vez que aparece, ya que él tiene como único objetivo en su existencia de hacernos felices, pero su propia ironía no nos permite. Sonny no aparece porque sí. Es necesario comprar su cuadro y colocarlo en nuestro hogar, de preferencia en un lugar muy concurrido, como la sala o el comedor. Su primera aparición fue en Los Sims, Más Vivos que Nunca, que igualmente incluía como personajes la parca, el genio y el cervo. En lo personal me parece muy extraño que Sonny aparezca con dos criaturas sobrenaturales, digamos, descartando al cervo, que es una especie de androide. ¿No les parece extraño? Se cree que Sonny estaba vivo antes de ser esta especie de criatura. Él no puede morir, por más que lo intentemos aniquilar. Jamás se morirá. Se podrá ir de nuestra casa, pero nunca te podrás deshacer de él, solamente si vendes su cuadro o que lleguen los misteriosos hombres de traje negro por él y se lo lleven a quién sabe dónde para hacerle quién sabe qué, y para que nunca más vuelvas a invocarlo. También se llevan su cuadro, solo por precaución. Todo lo que rodea a Sonny es muy misterioso, pero vamos al inicio, al principio de todas las teorías y del por qué estamos aquí. ¿Qué le pasó a Sonny? ¿Es acaso un Sim o una criatura como la parca? ¿O es ambos? Los Sims 3, como sabemos, toma unos 25 años antes que los Sims 1, en el tiempo de los Sims, claro está. En ese juego nos trasladamos a Sunset Valley. Allí encontraremos a varios Sims que en los Sims 1 son mayores y en los Sims 2 ya no están con vida. Igualmente encontraremos a Sims fallecidos en el cementerio Plácido Reposo cerca de la mansión de Gunther Lápida. Muchos de ellos con muertes extrañas y que hasta la fecha no han tenido la oportunidad de contarnos su propia historia. Pero volviendo a Sonny, nos encontramos con él justamente en este cementerio y su fantasma, quien ha muerto por ahogamiento.
Lo curioso del caso es que él mismo es hidrofóbico. Por tanto, es imposible que se acerque a una piscina, lago, lugares de pesca y mucho menos al mar. Lo que nos indica que Sonny no se metió a un pozo de agua por voluntad. ¿O sí? ¿O acaso lo han ahogado? Sonny es un hombre artístico, pero ¿qué tal si te digo que nuestro insufrible payaso en realidad se llama Julian Pirot y que vivió en la ciudad victoriana de Midnight Hollow antes de su desgracia? Como se sabe, ese pueblo alberga una aura muy extraña y Julian no encajaba para nada con esto. A pesar de no tener el mejor de los sentidos del humor, Julian aspiraba a ser un gran artista del entretenimiento. Se moldeó a sí mismo para dar alegría a los demás en aquel lúgubre pueblo, y lo logró. Mi teoría es la siguiente. Julian salió de Midnight Hollow en algún punto de su vida joven, quizás con algún circo, y aprendió a cómo cautivar al público. Es aquí donde hizo muchos amigos dentro del rubro circense, y en una gira llegó a Sunset Valley, donde el lugar le pareció maravilloso. Es aquí donde hizo muchos amigos dentro del rubro circense, y en una gira llegó a Sunset Valley, donde el lugar le pareció maravilloso, ya que era una ciudad emergente. Podría quizás ser el artista de Sunset Valley, y es aquí donde adoptaría el nombre por el cual es conocido, Sonny, en honor a aquel lugar. Podemos decir que Julian le iba bien siendo Sonny, tanto que cambió totalmente su forma de ser. Ahora le gustaba mucho leer y ser muy ordenado. Viajaba mucho, pero siempre volvía a su nuevo hogar, que era al contrario de su natal Midnight Hollow. Un día le llega la propuesta de ser la cara de una enorme franquicia de comida, Burger Clown, y además de un parque de diversiones que abriría sus puertas próximamente. Todo sonaba de maravilla. Había dejado aquel lúgubre lugar para hacer de su hobby una profesión. Sonny se había reencontrado a sí mismo y decidió que nunca nadie lo llamara por su nombre real. Dejó todo su pasado atrás. No formaría parte de su historia nunca más. Sin embargo, su inocencia lo llevaría a confiar mucho en los demás. Desafortunadamente, la franquicia de comidas no habría querido pagarle sus servicios a totalidad como la imagen de la misma, y atado a un contrato, debía cumplir con sus deberes como cara de la marca. Con ello vendría la primera desgracia en su vida. Pero él debía sonreír. Los días serán mejores y las oportunidades también. Eso pensaba él. En el camino conoció a otro payaso que igualmente le habían prometido ser una gran atracción en el parque de diversiones que se había construido hace poco, Ciudad Mágica. Ambos trabajaron en aquel lugar por muchos años, pero eran tantos los estímulos que había en el parque que nadie parecía apreciar a los artistas. Quizás los payasos ya estaban pasados de moda. Tal vez alguna película taquillera de terror que incluía a un payaso como figura de los más bajos horrores había socavado la reputación de la profesión. O a los niños ya no les animaba tanto un personaje pintado de la cara y vestidos con los llamativos colores de sus prendas. Sea como fuere, su compañero, Sonny, estaba fuera de escena. Había magos con grandes hazañas ganándose el amor del público. El genio era un atractivo inigualable, sin lugar a dudas, y poco a poco Sonny y uno de sus compañeros, que por autoburlas se nombraba Fracaso Ingenioso, fueron relegados a labores como limpiar el lugar con los demás payasos contratados. Nadie, ni sus más cercanos colegas y familia, sabían que Sonny, en su interior, deseaba ser médico y había decidido incursionar como payaso para no quedarse con el mal sabor de boca de no haberlo intentado, de haber vivido sin haberse sumergido a tan dedicada profesión. El circo le ofrecía conocer el mundo y en su camino a hacerse amigos, Sonny no anhelaba más que tener amigos. Se dice que la risoterapia es una de las mejores terapias para lidiar con cualquier enfermedad física o mental. Esto lo sabía muy bien el médico Patch Adams, quien ha dedicado su vida al estudio de la mejora de calidad de los enfermos a base de hacerlos reír y liberar las hormonas de endorfina, serotonina y dopamina que nos ayudan incluso a sentirnos mejor. ¿Y qué mejor
que un payaso médico. Pero ese sueño nunca se volvería realidad. Una tarde, mientras tomaba su descanso de limpiar el parque de diversiones de Ciudad Mágica, Sonny recibió una llamada de uno de los ejecutivos de Burger Clown. Sin medidas, le dijo que el contrato estaba finalizado y que por tanto Sonny estaba despedido. Recibiría una suma por sus prestaciones, pero estaba totalmente prohibido aplicar nuevamente a algún puesto dentro de la franquicia, y que si él reclamaba más por regalías sería demandado. La imagen de Sonny ahora le pertenecía a Burger Clown. La noticia le cayó como agua helada en invierno. ¿Cómo que no podía reclamar por usar su cara, su maquillaje, su ropa y su personalidad? Debía asesorarse de inmediato, y casualmente su compañero más cercano, fracaso ingenioso, había estudiado ciencias jurídicas. Pidió ver su contrato con la franquicia, ya que de ser ciertas las amenazas del ejecutivo, Sonny nunca podría utilizar su traje de payaso nuevamente. Vas a tener que hacer un cambio total. Dice que no puedes usar ni tu traje, peluca ni maquillaje. Lo que no estipula es que no puedas usar tu nombre artístico, ya que tu nombre real sale en el contrato, pero en ningún lugar sale Sonny, explicó su colega. Pero ¿cómo van a saber que soy yo? ¿Cómo mi público va a saber que soy yo? ¿Cómo pueden robarme mi identidad así nomás y lucrarse con todo mi esfuerzo, con todos mis años de juventud? Preguntaba Sonny llorando amargamente, más para sí mismo que con su compañero. Lo siento mucho, amigo. Esa gente tiene demasiado poder y vuelca las leyes a su antojo, le respondió, y con ello le devolvió su contrato. Esa misma noche Sonny renunció a Ciudad Mágica y pidió su finiquito. El dueño del lugar le devolvió solo parcialmente la mitad de su dinero, y ya con los sentimientos a flor de piel, reclamó: no he tomado ni un solo día de vacaciones, me las debes, y mi tiempo trabajado aquí también, le gritó. Mira, payaso tonto, más te vale que te vayas ahora mismo y te conformes con el dinero que te doy si no quieres sufrir las consecuencias, le gritó el dueño del lugar, y los guardaespaldas de aquel horrible tipo lo arrojaron a patadas del lugar. Con el poco dinero ganado y el finiquito, decidió volver a su hogar. No Midnight Hollow, claro, el lugar lo deprimía totalmente. Decidió volver a Sunset Valley, a su pequeña casa ubicada en el barrio más asequible de la ciudad. Decidió entonces cambiar su apariencia y reunir suficiente dinero para ir a la universidad trabajando como payaso en la ciudad. Julian no tenía padres. Ellos murieron cuando era muy joven y no le dejaron un céntimo partido en dos, ya que eran muy pobres. Así que si quería cumplir su sueño de ser médico, debía costeárselo él para poder ir a la Universidad Sim. Todas las mañanas salía a entretener gente en el Parque Central, y muchos de los lugareños veían que no era divertido en absoluto. Se había reinventado en ropa y maquillaje, quizás todo muy fachoso. Había encontrado la ropa en basureros de los vecinos y el maquillaje era del poco que le había sobrado de su antiguo trabajo. Igualmente su humor variaba, podía estar tan alegre como nadie a pasar a sombrío y luego echarse a llorar desconsoladamente. Los más jóvenes no tuvieron piedad de él. Se burlaban, le tiraban globos de agua para que su maquillaje se lavara y muchas veces lo lanzaron a los estanques del parque. Esto desarrolló en él una terrible fobia hacia el agua. Se bañaba poco y si lo hacía era rápido, y con la puerta de la ducha abierta sucumbió a limpiarse con toallitas húmedas. Poco a poco fue descuidando su apariencia e higiene por esta razón, lo cual lo fue sumiendo en una terrible depresión. Quería sonreír, sí. Cada día se veía al espejo e intentaba darse una sonrisa a sí mismo diciendo que todo valdría la pena. Cada cosa mala que le estaba pasando valdría la pena. Habría saboreado la gloria y sabía que podía hacerlo nuevamente y esta vez con mucha más experiencia detrás. Pero se veía viejo. Ya no era tan joven como antes y el maquillaje le hacía surcos en las arrugas. ¿Qué había pasado con él? Esa mañana salió al parque como era rutinario y se encontró con una pequeña niña que igualmente intentaba dar un show circense haciendo piruetas y caras a la gente que se encontraba de picnic.
y disfrutando del festival de verano. Lo primero que se le cruzó a Sonny en la cabeza fue el enojo. ¿Cómo esta niña se atrevía a intentar robarle a él su escenario? Pero tras una vista rápida se dio cuenta que nadie acompañaba a la niña, ya que ella iba a su pequeña mochila sola para beber agua o comer un sándwich. Julián se acercó a ver su show. Era sencillo y un poco torpe, claro. Era una niña quien lo realizaba. Cuando ella lo vio, su rostro se iluminó y se empeñó en no fallar. No sabía cuántos años había pasado desde la última vez que vio ese entusiasmo en alguien dirigido hacia él. Tal vez a inicios de su carrera como payaso, sintió nostalgia. Al finalizar su pequeño espectáculo, la niña pidió dinero con sus pequeñas manos y pocos fueron los que le dieron un par de simoleones. Sonny no dejaba de verla. Notó la alegría inocente con la que aceptaba las pocas monedas y lo triste que se ponía al contarlas. Le recordó mucho a él de niño, cuando hacía shows para sus padres y así poderlos entretener. Ella se acercó a saludarlo. «¿Usted es Sonny, verdad?», le preguntó y él asintió. «Me llamo Opal. Mucho gusto, señor Sonny». Con ello le extendió la mano. «Mucho gusto, pequeña», aceptó él. «Soy una gran admiradora suya, señor Sonny. Siempre vengo a ver su espectáculo», dijo ella mientras partía un sándwich a la mitad y se lo ofrecía. Julián se dio cuenta que el pan solo tenía mostaza y mayonesa. Seguramente sus padres no tenían para comprar jamón y queso. Esto lo remontó a su niñez nuevamente. «Me animé a hacer un show por mí misma también. Creo que podría ayudarle, señor Sonny», dijo ella. «¿Por qué?», preguntó él mientras le daba una mordida al pan. Sonny ya tenía malas experiencias trabajando en equipo. «No tengo nada más que hacer», dijo ella, y las lágrimas se le salieron como cascadas de los ojos. Julián le ofreció un pañuelo viejo y ella lo tomó sin hacerle mala cara y se secó las lágrimas. Volvió a ver a todos lados y no había rastros de familiares de la niña. «¿Dónde están tus padres?», se atrevió a preguntar, ya sabiendo la respuesta, o al menos eso creyó. «Oh, ellos dejaron el mundo hace años. Estaba al cuidado de una tía, pero ella también falleció. Y la familia con la que me estaba quedando era muy mala», dijo mientras mordía su pan. «¿Y quién cuida de ti?», preguntó tragando fuertemente saliva. «Yo sola. Vivo aquí en el parque. Cuando cierran duermo en la carpa de las pinturas debajo del escritorio», contestó la niña. Julián se puso de pie y le ofreció su casa. La niña lo acompañó sin vacilar y a partir de allí ambos empezaron a tener un vínculo de padre e hija. Ambos compartían la misma historia, pero a él le daba tanta pena saber que esta niña había tenido más desgracias que él a tan poca edad. La vida era tan injusta, pero como dicen, siempre hay alguien que está peor que tú. Poco a poco ambos empezaron a ganarse renombre en Sunset Valley. Eran una dupla increíble. En sus shows en el parque, era obvio, ¿quién se negaría a darle unas monedas a un niño? Sonny le enseñó a maquillarse y le hacía flores en la cara para no cargarla con tanta pintura facial. La señora de la soledad le había regalado ropa de su hijo que ya estaba creciendo, y si Julián pudiera ponerle un rostro a la palabra agradecimiento, sería el de Opal. Igualmente, en las horas libres de trabajo iba a la biblioteca a leer un poco y se empeñó en buscar los registros de Opal y también esforzarse para poder adoptarla como hija, pero merecía más que ser la hija de un payaso. Decidió entonces trabajar en el hospital como conserje, ya que lo había hecho antes en Ciudad Mágica, y así fue. Opal había sido inscrita en la escuela y en las mañanas Julián trabajaba como conserje en el hospital y luego por las tardes recogía a su hija de la escuela e iban a hacer shows en el Parque Central. Cabe decir que la salud de Opal era un tema. La niña tenía arranques de asma de vez en cuando y gracias a su trabajo en el hospital podía tener descuentos de medicamentos para ella. Una tarde se le acercó una señora de lo más elegante, con un estilo gótico. Sonny sabía quién era ella, la nueva señora Lápida, Cornelia. Hace muchos años, el nuevo señor Lápida, Gunther, había quedado viudo de su primera esposa y también había muerto su padre.
Ellos eran una especie de realeza en aquel lugar. Cornelia Coloprieto había visto su circo en varias ocasiones, e igual Gunther con su primera esposa, la señora Dolores. «Veo que ha mejorado su show», los halagó. «Quisiera, si no es mucha molestia, señor, hacerles un cuadro. Estoy practicando mis habilidades con la pintura y me vendría bien colores muy vistosos. Les pagaría bien», dijo la señora. Sonny aceptó. Le vendría bien un poco de dinero. Al día siguiente se acercaron a la mansión Lápida y Cornelia le ofreció subir al ático. «Allí tengo ropa adecuada y mi caballete. Mi marido odia que llene la casa de pintura. Además se tiene mejor vista desde allá arriba», dijo ella. Cuando subieron, ella sacó su antigua ropa del baúl. Esto hizo que Sonny casi se desmayara del asombro. Ella con sumo cuidado la desempolvó y entre sonrisas tímidas se le entregó. «Sé que esto es suyo. Lo compré en una venta de garage en mi luna de miel. Me gustaría pintarlo como en su antigua imagen. También he comprado pintura facial. Me encantaría maquillarlo», expresó Cornelia. Sonny le dedicó una mirada a Opal, quien veía todo con fascinación. Él estuvo de acuerdo. Cornelia pintó 2 cuadros, un retrato y uno de cuerpo completo. Su rostro se veía fatal, se veía viejo y deprimido. Sonny pensó que esa tristeza se había ido con la llegada de Opal a su vida, mas no fue así al parecer. «Qué irónico cuadro», expresó Gunther cuando lo vio. «Quizás el ambiente de esta casa lo que hace que tan sonriente personaje se vea tan desgraciado», dijo. «Venga, señor payaso trágico, lo invito a unas copas en el jardín y la niña puede disfrutar de nuestra piscina». Con esto Sonny lo siguió hasta fuera de la casa. Gunther se abrió con él, le contó lo mucho que extrañaba a su primera esposa y que lo envidiaba hasta cierto punto, que él no se atrevía ni a hacer a su esposa feliz, y él andaba por toda la ciudad sacando sonrisas a todos. «Es su intento, señor Lápida», le contestó este con clara tristeza, recordando que habían días en que los adolescentes del lugar lo tiraban al estanque del parque. Julián no le había quitado los ojos de encima a Opal. No tenía ni idea si ella sabía nadar o no, pero por si acaso. «¿Esa niña es su hija?», preguntó Gunther. «Sí», respondió él automáticamente. «Yo también tengo un hijo. Está pequeño aún. Es mi única razón de sonreír». «Es curioso, ¿no cree?», preguntó Gunther, y Julián solo le respondió con un y asintiendo. Por un segundo perdió la vista de Opal y escuchó el sonido más horrible de su vida, el de algo sólido chocando contra el agua. Los gritos de Opal pidieron ayuda. Rápidamente ambos hombres se levantaron de sus sillas sin pensarlo, y Julián se metió al agua a rescatar a su hija, que ya se estaba ahogando en la piscina. Gunther fue por ayuda y su esposa se acercó a la piscina para poderlos ayudar a salir. Si tan solo los flotadores hubieran estado cerca de la piscina, si tan solo nadie se habría burlado de Sonny y lo habría tirado a los estanques, si tan solo Julián sabría que Opal no sabía nadar, si Opal no hubiera sido diagnosticada con asma, todo sería diferente. Todo pasó rápido, todo salió mal. Sonny murió ahogado junto a su pequeña hija Opal en la piscina de los Lápida esa tarde, y ambos fueron enterrados en el cementerio de Sunset Valley, juntos, como siempre habían estado. Gunther se encargó de todos los gastos funerarios y de buscar quién era la niña. Se apellidaba Swarley y venía de Bahía Barnacle. Sonny no era su padre. Ella era huérfana desde infante y no había nadie a quien reportarle lo ocurrido. Igualmente con Sonny. Fueron Gunther y su esposa quienes hicieron todos los registros de ambos que conocemos hasta hoy. Pero siendo fiel a sus deseos, Sonny fue enterrado con su nombre artístico, que al final era eso y Opal lo único que le pertenecía en este mundo. Muchos teorizan que quizás alguien tiró a Sonny a la piscina ese fatídico día, o tal vez él intentó deshacerse de sí mismo, y sabiendo que tenía esta fobia, no iba a pelear en contra de sus propios miedos,
Muchos años después, los cuadros de Cornelia fueron subastados de forma anónima e igualmente siendo ella una artista sin reconocimiento. Entre ellos sus famosos cuadros El payaso trágico y con ellos la leyenda detrás, que si lo compras y colocas en tu casa, el fantasma de Sonny te perseguirá hasta que mueras de tristeza, como él, quien murió triste, porque su acto heroico final fue nublado por el sinfín de desgracias que le pasaron en su vida y sobre todo por su depresión severa. Pero yo creo que Sonny, que está en Sunset Valley, es el verdadero payaso trágico y lo demás quizás sea solamente lo malo que le pasó, como una mala energía quedada en aquellos dos cuadros, ya que si conocemos a Sonny del cementerio, muy probablemente sí nos haga la vida un poco más feliz. Pero alguien lo busca y aparece como desaparecido en los cartones de leches de todas las ciudades posibles. Hay alguien que no se ha enterado de su muerte. ¿Sería su compañero de Ciudad Mágica? ¿El otro payaso? ¿Fracaso ingenioso? ¿Podría ser que él puso una demanda en nombre de Julián para recuperar su imagen y ganó y por ello lo busca? Nunca lo sabremos. Si tú o un amigo está pasando por un episodio de profunda tristeza como Sonny, por favor contacta a los servicios de ayuda de tu país. Sabes que eres muy valioso y valiosa. Si este episodio te gustó, no olvides de regalarme un me gusta, suscribirte a mi canal si es la primera vez que me escuchas y si lo haces desde otra plataforma, te agradecería mucho tu apoyo por allí. Recuerda seguirme en mis redes sociales y unirte a mi canal de Discord. Sin más que agregar, gracias por escuchar.